un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina y estamos junto a Diego Lonconao para un nuevo episodio de Lo que queda del día en Cooperativa. Se habla en Chile de el desastre, la catástrofe, cómo la abordamos, pero ¿qué pasa después? Hablamos con Benito Baranda de la Fundación Invica, quien advierte desde su largo trabajo en ámbitos de la pobreza que esto es una situación muy grave para Chile y nos cuenta parte de la realidad de la región de Coquimbo y el impacto que recibirá no solo en lo inmediato, sino que en su futuro a propósito de las últimas lluvias. Y conversamos también con Ascan Bolt, director de emergencia del desafío Levantemos Chile, también en las tareas de abordar las ayudas inmediatas para quienes lo necesitan después de estas lluvias históricas en el norte chico. Bueno, la verdad es que lo que ha ocurrido con el temporal ha afectado a muchísimas familias y lo más probable es que afecte el patrimonio también de muchísimas familias. También familias de clase media que se han visto afectadas en sus casas o departamentos y que han visto afectadas también sus fuentes laborales. Entonces yo creo que lo que voy a mencionar ahora no pretende menoscabar, ¿no es cierto?, lo que le ha ocurrido a esas familias que están sufriendo mucho. Uno que tiene contacto con hartas familias por mis distintos trabajos, ¿no es cierto?, que he tenido en la vida, está viendo lo que está ocurriendo allá a través de la experiencia que están viviendo ellas y ellos, pero sí, por supuesto, aquellas familias que van a perder más y que van a tener mayores dificultades para recuperarse son las que estaban en situaciones de mayor pobreza. La última CACEN nos habló de la pobreza severa y justamente en la región de Coquimbo la pobreza severa es casi un punto superior a la media nacional. La pobreza severa es aquella que cruza lo que es la pobreza de ingreso con la pobreza multidimensional. O sea, además de tener pobreza de ingreso, tienes otras dimensiones en las cuales también viven en pobreza. Tanto Coquimbo, Atacama y Araucanía fuertemente son regiones que tienen todavía una alta pobreza severa y que afecta a muchas familias. Y muchas de estas familias tienen una gran cantidad de niños dentro de la familia. Tienen, no sé, el 60 o el 63% de la composición de esa familia, según la CACEN del 2024, sigue estando, ¿no es cierto?, compuesta por niños. Entonces, si tú dices, esas familias afectadas en los sectores más complejos, de mayor pobreza severa, con mayor presencia de niños, bueno, van a ver fuertemente afectado su vida cotidiana hoy día, pero también hipotecado algún tiempo de su desarrollo futuro. Uno podría decir, retroceder en los avances que habían logrado. Y eso, claro, es altamente grave. Al Estado, ¿no es cierto?, siempre le resulta difícil reaccionar ante esto. Las presiones que hay son muy fuertes para otros sectores, ¿no es cierto?, para recibir ayuda. Y estos sectores, bueno, en general se van quedando atrás. No en este caso, sino en todos los casos, cuando uno va viendo lo que ocurrió con el terremoto anterior, con los incendios, con los temporales, cómo van quedando un grupo de familias atrás, especialmente en las regiones donde hay mayor pobreza severa. Estábamos conversando o intentando retomar la conversación sobre pobreza en el país. Benito Baranda, a propósito de varias iniciativas en las cuales tú has participado, el trabajo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, el encuentro 3xI, y los números que apuntan a cómo en Chile, o las encuestas que apuntan a que en Chile importa la pobreza, y importa la pobreza severa. Tú dices un fenómeno como este, que afecta a todos, ¿no es cierto?, y a muchas familias de clase media y a toda la comunidad, a toda esa región, pero es especialmente severo con estas familias que tienen niveles de pobreza más altos, donde hay muchos niños, y tú dices, se van a quedar o arriesgan quedarse un poco más atrás. Tú dices, esto no va a terminar cuando se resuelva la emergencia en lo puntual, sino que además como que va a marcar la trayectoria de estas familias. Si nos puedes contar un poco más de eso, cómo va a afectar no solo el presente, porque quizás en clase media, quizás allí donde hay más recursos, afecta muy gravemente y muy desagradablemente el presente. Pero tú dices que aquí también lo que se daña es el futuro de estas familias. Así es, sobre todo en las familias de pobreza severa, donde hay una alta presencia de niños y niñas, el grupo donde hay mayor presencia de niños y niñas, ¿no es cierto?, comparado con los otros de los sectores medios o altos, donde hay menor presencia de niños y niñas.
bueno, la vida de esas personas por supuesto que se afectada. Y hay ejemplos donde se demuestra fehacientemente, ¿no es cierto? Cuando uno ve lo que ocurrió con todo el terremoto en el sur y el maremoto, ¿no es cierto? El tsunami en el sur, todo lo que nos ocurrió en el sur, el 2010, bueno, una gran cantidad de niños y jóvenes salieron del sistema escolar. Los que menos pudimos hacer regresar al sistema escolar, especialmente en la adolescencia, fueron los que estaban en pobreza severa, en sus familias. Después, cuando vinieron los incendios, nos ocurrió lo mismo. Cuando vino, ¿no es cierto?, nuevamente, ¿no?, otra de las catástrofes que tuvimos de lluvia o posteriores terremotos, nos ha ocurrido lo mismo. Y en esta ocasión nos va a ocurrir lo mismo, porque la política del Estado tiene muchas dificultades para llegar después a las familias que van quedando fuera del sistema. Y toma un camino que es un camino rápido, pero termina siendo un camino complejo para poder incluir a las familias. Toma el camino de las transferencias monetarias y de los bonos. Y cuando tú tomas el camino de las transferencias monetarias y los bonos rápidamente para responder al clamor popular de tener recursos para superar la crisis, bueno, lo que haces es cerrar la oportunidad de generar una alternativa educacional, una alternativa laboral, una alternativa de ingresos autónomos. Y bueno, y la historia ha demostrado que lo que nos ha ido ocurriendo en el último tiempo, que las personas que están en pobreza severa cada vez tienen más transferencias del Estado y menos ingresos autónomos. Entonces, nuevamente, a la salida de esta crisis que vamos a tener, ¿no es cierto?, producto de esta emergencia, lo más probable es que las personas que terminen siendo más dependientes del Estado y con menor autonomía para ir superando su propia pobreza con las capacidades que tienen, porque las políticas públicas no logran llegar a esos territorios con calidad. Esto es muy grave para Chile y se debe, ¿no es cierto?, principalmente al excesivo centralismo que tiene Chile. Basta ver, ¿no es cierto?, que ese fondo que tenemos en Chile para las catástrofes se sigue manejando centralizadamente, siendo que las catástrofes son no centralizadas, son regionales. La historia de Chile demuestra que el terremoto de Chillán afectó principalmente a Chillán, que el maremoto que tuvimos en Valdivia afectó principalmente a Valdivia, afectó a todo Chile, pero principalmente a Valdivia. Entonces, son las regiones las que deberían manejar un fondo de catástrofes, no a nivel nacional. No debería ser, ¿no es cierto?, el Estado nacional el que manejara esto, sino el Estado regional, que es una discusión, ¿no es cierto?, que han puesto hoy día los gobernadores o las gobernadoras en la mesa, ¿ya? Esta dificultad de Chile de darle poder a las regiones para que enfrenten, por ejemplo, las catástrofes, y que sería a lo mejor una vía para poder llegar efectivamente a las familias que lo están pasando más mal, a todas las familias, pero principalmente a las que lo están pasando más mal, y para que no tengan un retroceso que después les impida incluirse y que terminen viviendo las transferencias del Estado para lograr esta inclusión, lo que les hipoteca gran parte de las propias capacidades y las riquezas que tienen como personas y como familias. Y los domestican al final, ¿no es cierto?, porque terminan exigiéndole al Estado mayores transferencias y no incluyéndose en el resto de la sociedad con sus propias habilidades y capacidades, que las tienen y tienen grandes riquezas, ¿no es cierto?, como lo hemos visto en todas las instituciones que me ha tocado trabajar y colaborar. Yo señalo siempre, hay pero gigantescas riquezas. Piensen ustedes en la Araucanía, lo que nos ha costado movilizar a la Araucanía. ¿Cómo es posible que personas migrantes que llegaron tardíamente a la Araucanía hoy día tienen grandes riquezas y han acumulado un alto capital, y las personas que históricamente vivían en ese territorio se han empobrecido o han terminado, ¿no es cierto?, viviendo en la marginalidad? Y producto de una catástrofe nuevamente, bueno, tienen mayor marginalidad y van a depender más de transferencias del Estado. Bueno, esa reflexión hay que hacerla a nivel regional, no a nivel nacional. Y sigue siendo una torpeza para Chile en su desarrollo el que esto se maneje centralizadamente. Y esto es algo que cuesta mucho reflexionarlo desde el Estado, porque el Estado, los que gobiernan, les cuesta mucho soltar este poder a las regiones. Entonces hay un problema aquí, y es un problema bien profundo, ¿no es cierto?, en que no se entrega la gestión y los recursos para gestionar a nivel regional. Todo queda centralizado, y eso, tú dices, favorece que las personas queden más a merced de aquellas transferencias directas que se le entreguen, más a merced de la ayuda y con menos capacidad de desarrollar con autonomía sus propios recursos. Si me pudieras dar un ejemplo de un camino alternativo
de un escenario en el cual se fortalece la capacidad de las personas para salir adelante, donde no se restringe el apoyo a aquello que se entrega, ese bono, que es lo primero que se anuncia, ¿no es cierto? Un poco por la urgencia y un poco porque es la respuesta quizás más a mano que tiene el Estado. Pero, ¿qué camino sería distinto a ese? ¿Cómo se reconstruye capacidad para las personas en pobreza severa después de una crisis como esta, que ha quedado aislada, ha quedado afectada o ha perdido su casa, los niños no están yendo al colegio, en fin, todos esos efectos? Bueno, me voy a centrar quizá en algo que saca del tema de la escolaridad y todo, porque ahí tengo hartos ejemplos, producto principalmente del terremoto y del tsunami en el sur. Cuando ocurrió eso tenemos muchos ejemplos de la Fundación Superación de la Pobreza, desde América Solidaria, trabajo, pero me voy a centrar en lo que se ha discutido ahora acerca de la región de Coquimbo. Si la región de Coquimbo hoy día se le entregara el 2% que se entrega para catástrofes y se pudiese reunir con los crianceros que se han visto afectados por la catástrofe, podrían desarrollar un plan con los crianceros para recuperar su capacidad productiva en corto plazo. Pero eso, como pasa por instancias burocráticas del Estado central, eso no se puede realizar a nivel regional y tardará mucho tiempo que se realice. En la Fundación para la Superación de la Pobreza, a través del Servicio País, hemos identificado una cantidad de nudos que ocurren, ¿no es cierto?, desde el gobierno central hasta llegar a estos territorios, que muchos de ellos están aislados, que han aparecido mucho hoy día en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, con reportaje, con drama y con catástrofes grandes. Bueno, si eso hoy día se pudiese negociar territorialmente, rápidamente, en un corto plazo, en el próximo mes, lo más probable es que esas personas en un año ya tendrían recuperado su capacidad productiva, se podría hacer un trabajo bastante más profundo con esas comunidades y a lo mejor que afectaría otros aspectos de la vida de ellos, la educación, el vínculo, ¿no es cierto?, con el territorio a través de mejores caminos, de mejores accesos, de accesos alternativos, de repente cuando ocurren catástrofes, ¿no es cierto? Bueno, uno podría, a partir de eso, llevar adelante un montón de iniciativas que han estado siempre en el papel, que han estado siempre discutiéndose, pero en las cuales las regiones han tenido muy pocas atribuciones para poder llevarlas adelante. Y el ejemplo de los crianceros quizás es uno de los ejemplos actuales, porque vamos a tener un efecto en los próximos meses, producto de lo que ha ocurrido, seguramente en la producción que ellos tenían, que les permitía mantenerse en los sectores rurales con producción a partir, ¿no es cierto?, principalmente de la crianza de cabras, de la leche, ¿no es cierto?, y de los quesos. Es quizá una población menor, pero no tan menor en el sector rural de Coquimbo, de la región de Coquimbo, pero un ejemplo de algo que lo más probable es que si no se realiza de esta manera, va a tardar meses o a lo mejor años en resolverse después de la catástrofe que estamos viviendo. Benito, tú mencionaste el trabajo en terreno que han hecho desde la Fundación para la Superación de la Pobreza y está el Servicio País, así que debe haber gente que nos escuche, que eventualmente trabajó incluso en esos lugares. Tú hablas de los crianceros y claro, es parte de las comunidades porque quedaron muchas muy aisladas, que ha aparecido en los medios de comunicación y estamos hablando de ellos. Pero la verdad es que a mí me da la impresión de que en el resto del país se sabe bien poco de quiénes son y qué hacen cuáles son los ingresos o los recursos de esas familias. Entonces, si me pudieras contar un poco más de los crianceros que hoy están en las noticias, habitualmente no, digamos, y van a ser una parte que tú dices es pequeña a nivel nacional, pero no es pequeña en esa región. Y a lo mejor con un recurso específico para ellos se les podría ayudar muchísimo. Claro, yo creo que en el caso específico de los crianceros, tú tienes que colaborar hoy día activamente a nivel regional, no nacional, a nivel regional, con un plan para que esta catástrofe que ocurrió en el territorio no les afecte tanto, para impedir que se recuperen prontamente. Ojalá que su recuperación sea en un año, en 6 meses, ¿no es cierto?, y no en 2 o 3 años más, o pierdan su capacidad productiva. Los crianceros son personas, ¿no es cierto?, a las cuales se les ha asignado inclusive territorios en la región de Coquimbo, donde muchas y muchos servicios de país han trabajado, muchos profesionales jóvenes han trabajado colaborando en el desarrollo y muchos servicios del Estado han colaborado a nivel regional. Muchas personas de los servicios del Estado colaboran activamente, tienen muchísimos conocimientos de estas comunidades y saben muy bien lo que requieren, tanto en la producción como en la comercialización. Bueno, si en esos territorios hoy día, donde
podríamos tener un retroceso en el desarrollo y a lo mejor una afectación también desde el punto de vista de la pobreza, que va a costar mucho recuperarla, pudiésemos focalizar una acción controlada desde el territorio, o sea, desde la cuarta región, desde los profesionales de esa gobernación, de esa región, no desde el centro, sino desde esa región, y desarrollar un plan en conjunto con los crianceros y en conjunto quizás con muchos de los profesionales de servicio de país que trabajan allí en el territorio. Bueno, esas personas lo más probable es que se van a recuperar rápidamente. Históricamente los crianceros, para las personas que nos están escuchando, uno los conoce cuando pasa por el territorio porque producen principalmente queso de cabra, ya un exquisito queso de cabra en ese territorio, y producto de lo que está ocurriendo hoy día, por supuesto que se han afectado, tanto con la nieve que ha caído, con la lluvia que ha caído, con la destrucción que ha ocurrido con las bajadas, ¿no es cierto?, las quebradas, y en tiempos pasados inclusive hubo que, en la sequía hubo que llevarles forraje para poder sostener algunos de esos territorios. Bueno, eso desde el punto de vista de una política pública no puede ser manejado tan centralizadamente. Claro, sobre todo una catástrofe, o sea, absurdo. Y tú dices, ya hay conocimiento, ya hay trabajo, ya hay de capacidades en la región para abordar, por ejemplo, esa que es una realidad tan específica claro, de la cuarta región. Pero lo mismo ocurre con otras actividades económicas, Benito Baranda, en la misma región de Coquimbo. Estoy pensando en la pesca artesanal, por ejemplo, en la agricultura. O sea, aquí hay una diversidad económica donde hay muchas familias a las cuales se podría ir directamente el apoyo, si te entiendo bien. Claro, pesca artesanal, agricultura y gastronomía. La destrucción, ¿no es cierto?, de la gastronomía, sobre todo vinculada al turismo, o el turismo, ¿no es cierto?, más no tan profesionalizado, pero que genera, ¿no es cierto?, una actividad económica en los territorios. Bueno, todo eso tú lo tienes que hacer regionalmente y tienes que juntarte con los gremios. No lo puedes hacer, ¿no es cierto?, desde a nivel central, ni transformarlo en bonos. Es ridículo transformarlo en bonos si tú puedes hacer un plan con las mismas personas. Se dice, ¿no es cierto?, que entregando un bono se va a resolver. No se resuelve. Muchas veces el bono termina superando una emergencia de vivienda u otras cosas de la persona que recibe el bono. Pero si tú te juntas con esos gremios y dices en la gastronomía, en la pesca, ¿no es cierto?, en la misma agricultura, los desastres que hemos visto, ¿no es cierto?, en el Valle del Elqui ayer, que en la prensa, ¿no es cierto?, reportaba lo que había ocurrido en muchos territorios, y dices cómo recuperamos rápidamente esa capacidad productiva, cómo hacemos que no haya una crisis empresarial, microempresarial en nuestros territorios, no a través de necesariamente de un bono, sino a través de un acuerdo entre los gremios que trabajan allí. Bueno, tú potencias el trabajo en común de una determinada rama, ¿no es cierto?, de la actividad económica, les das poder a ellos para que decidan sobre ese territorio, ¿ya? Y segundo, tú evitas que esa crisis afecte en el mediano o corto plazo la vida de esas familias, y que las haga llevar, ¿no es cierto?, a que cambien de rubro, a que pierdan el patrimonio que tenían, pierdan sus tierras, las tengan que vender, o tengan que liquidar parte del patrimonio y empobrecerse. Y eso en el Estado de Chile cuesta mucho porque el nivel de participación de los involucrados sigue siendo extremadamente bajo en la determinación de cómo llegan. Entonces el Estado central lo que dice: concursen, postulen a los proyectos, pero no negociemos juntos cómo distribuimos los recursos. Si los mismos recursos los negociamos juntos, entre todos los que han sido afectados, yo no estoy diciendo que concursen, estoy diciendo a todos los afectados le va a llegar recursos, y eso lo tenemos que negociar en conjunto. Y eso, por supuesto, que con un Estado tan centralizado como el chileno, sigue siendo muy defectuoso. Piensen ustedes que esta región, que recibió tanta lluvia en la región metropolitana, hemos tenido las mayores inversiones y hemos tenido los menores efectos de este temporal, porque nuevamente sigue siendo extremadamente centralizado el gasto, ¿no es cierto?, y el desarrollo de Chile. Así es, y probablemente cuando hablamos de un país que está acostumbrado a las catástrofes, hay quienes ponen énfasis en no sabemos o sabemos responder durante la catástrofe, o no sabemos o sabemos responder después de la catástrofe. Probablemente aquí el llamado o la reflexión es como un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, a dejar atrás quizás una respuesta que se base solo en bonos, solo en la ayuda de emergencia, y tratar de responder desde la región, porque lo que está en juego al final, Benito Baranda, es que este sea un momento difícil en la vida de una familia, o que este sea un momento que cambia toda la trayectoria de una familia, que eventualmente
podría haber contado con y puede todavía tener acceso a las capacidades que le permitan retomar, ¿no es cierto?, de verdad ponerse de pie y seguir adelante después de una cuestión tan fuerte como la que se ha vivido en la región de Coquimbo. Benito, como siempre, muchísimas gracias por el conocimiento que viene de muchos años trabajando en temas de pobreza, pero también del despliegue en esos lugares, conociendo a esas comunidades y trayendo parte de su experiencia aquí hasta Cooperativa. Así que, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Paula, que les vaya bien, pues chao. Benito Aranda, de la Fundación Indica, conversando aquí en Lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continuamos en Cooperativa y seguimos atentos a las labores para llegar en apoyo a las familias en el norte chico, en el sur de Atacama y la región de Coquimbo. Están en desarrollo las labores que intentan restablecer caminos. Hay caminos que se han restablecido, no todos los servicios básicos, todavía muchas familias sin energía eléctrica, sin acceso a agua potable. Y instituciones como Desafío Levantemos Chile ya se desplegan en estas zonas más afectadas. Están trabajando en evaluar las necesidades allí, ya están entregando además ayuda de primera respuesta. Estos son kits de limpiezas y alimentos, incluso apoyo para la reconstrucción. ¿Qué están viendo en el terreno donde ellos identifican las principales urgencias? Lo conversamos con el director de emergencia de Desafío Levantemos Chile, Ascan Bold, ya en la línea de Cooperativa. ¿Cómo estás, Ascan? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas noches. Sí, aquí estamos, la verdad es que bien embarrados. Ha sido una jornada intensa en terreno, tratando de llegar a las localidades más aisladas. Hay muchos caminos que aún están cortados y ha sido difícil poder desplazarse por el territorio por este mismo tema. Ustedes han participado en muchísimas emergencias, más de 30 emergencias, lo cual nos habla de lo recurrente que son las catástrofes en el país. Pero, en tu opinión, Ascan, ¿qué rasgos distintivos tiene esta situación que ustedes están viendo? Tú estás ahora en Copiapó, pero en el recorrido tuyo y de los otros voluntarios, ¿qué han encontrado en terreno que les haya impactado particularmente, que haga distintivo lo que está ocurriendo ahora? Bueno, hemos visto muchas quebradas que han bajado con piedras, con mucho barro, afectando viviendas, afectando distintos sectores, muchos sectores que están muy dispersos. Una de las características de esta catástrofe es que no está concentrada en un solo punto, sino que está realmente extendida por un tremendo territorio que abarca el sur de la región de Atacama, la región de Coquimbo completa y por lo menos todo el norte de la región de Valparaíso también. Entonces es un área muy extensa que tiene a muchas familias todavía incomunicadas y todavía aisladas por temas de conectividad que recién se estaba empezando a recuperar en algunos sectores, pero todavía falta. Uh-huh. Todo esto ocurre mientras acaban de decretar estado de catástrofe para la comuna de Tierra Amarilla. Nuevamente aquí las autoridades locales lo habían pedido con mucha fuerza y finalmente se ha decidido desde el gobierno central decretar este estado de catástrofe para la comuna de Tierra Amarilla. Es información que ha surgido esta tarde. Ascan, tú dices aquí lo que llama la atención o una de las características es que estas son familias que están muy dispersas, que hay todavía muchos cortes de camino y que por lo tanto hay muchísima gente que está todavía aislada. Bueno, no, imagino que ustedes no pueden llegar hasta esas familias, pero a veces la propia comunidad va contando cómo están sobreviviendo las personas que están en estas condiciones, qué es lo que más les surge en este momento. ¿Ustedes han podido recabar parte de esos testimonios? Así es, nosotros hemos estado ya en varios sectores, por ejemplo en Combarbalá, en Quelón, en Illapel, y ya penetrando hacia los valles con los equipos que tenemos desplegados como Desafío Levantemos Chile en distintas comunas, tanto en la región de Coquimbo como de Atacama y también de Valparaíso, e incluso en la región del Biobío, que es donde comenzó este temporal y también pegó muy fuerte en las comunas de Penco y Tomé. Ustedes no parten reconstruyendo casas, ¿no es cierto? Naturalmente, de hecho estamos todavía en la emergencia, pero yo entiendo que el trabajo inicial es despejar los accesos, es tratar de aportar en limpieza de viviendas. ¿Han podido hacer parte de ese trabajo ya? Absolutamente, ya hemos hecho entrega de kits principalmente de remoción de barro, que es lo que la gente está haciendo ahora, pudiendo remover la cantidad de barro, piedras que cayó con los distintos aluviones que hay en distintos sectores, y también los kits de higiene, que eso es muy importante. Después de sacar el barro, las familias necesitan sanitizar, mucho de este barro también entra con aguas servidas, eso es un riesgo sanitario inminente, por lo cual se hace súper relevante también estas entregas de kits de sanitización
sanitización e higiene que estamos entregando directamente a las familias damnificadas. ¿Y qué tienen esos kits? Y tú nos das cuenta de algo que a lo mejor no necesariamente se transmite a través de los medios de comunicación, ¿no? Que es que las casas no solo están inundadas, sino que además allí hay un riesgo sanitario. Allí hay aguas servidas, hay mal olor, hay riesgo de infecciones, hay riesgo de enfermedades para las familias. ¿Qué entregan ustedes en ese kit? Bueno, el kit de remoción de barro contiene carretillas, tiene palas, tiene guantes, tiene botas, tiene lentes de seguridad, tiene todo lo que las personas necesitan para poder remover el barro de forma segura y efectiva. Después está el kit de sanitización e higiene que tiene cloro, traperos, paños, todo lo que las familias necesitan para poder limpiar e higienizar sus hogares. Y como bien decía, esta campaña del desafío Levantemos Chile, a la que también aprovecho de hacer el llamado a todos los que nos escuchan a que se puedan sumar, porque realmente faltan todavía muchos recursos para poder llegar a las familias. Está también como tercer ítem la tarjeta de reconstrucción, que es un apoyo ya después de que salgamos de la etapa de la primera respuesta. Las familias van a necesitar reconstruir sus hogares y esa tarjeta es un apoyo en materiales de construcción o en enseres que las familias pueden usar para recuperar lo que hayan perdido por este tremendo sistema frontal que ha afectado acá a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso principalmente. Así es, porque para todos estos recursos es necesario contar con dinero, ¿no es cierto? Es necesario comprar las palas, las carretillas, las botas de agua, también los artículos de primera necesidad. Ustedes entregan desde pasta dental, toallitas higiénicas, son muy importantes, botiquín básico de salud, incluso alimentación y algo de abrigo. Así que hay vías abiertas para las donaciones, www.desafiolevantemoschile.cl, y es muy fácil, la verdad, hacer una donación también a través de la transferencia bancaria directa. Ascan, llama la atención que entreguen tarjetas de reconstrucción, no materiales directamente. ¿Qué ventajas tiene esa forma, ese modelo? Tiene muchas ventajas porque le da la flexibilidad a la familia para poder realmente elegir lo que ellos necesitan, y esto va todo con un acompañamiento. Igual que tenemos constructores civiles y arquitectos, toda un área de construcción dispuesta para poder asesorar a la gente también y aconsejarla en qué manera llevar a cabo su autorreconstrucción, que va a ser la tónica en lo que ha sido esta catástrofe, ya que gran parte de las familias están ellas mismas ya poniéndose a trabajar en la limpieza, en la remoción, y también van a ser ellos quienes van a liderar en gran parte la reconstrucción de sus viviendas, pero obviamente necesitan un apoyo, y eso es ese empujón que estamos dando con esta campaña, y que esperamos que todos los chilenos que nos escuchan a esta hora también se puedan sumar y hacer su aporte ahí en la cuenta del Banco de Chile, que está, como bien dijiste, en la página desafiolevantemoschile.cl. Así es 65943-320-6 del Banco de Chile, ese es el RUT de Desafío Levantemos Chile, la cuenta corriente es 98027-07, eso para las transferencias bancarias directas. Ascan, conversábamos recién con Benito Baranda y hablaba, entre otras cosas, de la necesidad de pensar en una reconstrucción desde el territorio. Porque me imagino que ustedes también conocen estas materias, las soluciones son distintas para una caleta pesquera, para un campamento, para una zona rural, para crianceros, es muy distinto. ¿Qué posibilidades hay de efectivamente apuntar a soluciones descentralizadas, a pensar a partir de las capacidades y los recursos que hay en la región para este proceso? Bueno, como bien decía nuestro fundador Felipe Cubillo, nosotros los desafiados no somos iluminados de escritorio, o sea, no vamos a venir con las soluciones desde Santiago, y encuentro toda la razón en lo que dice Benito Baranda, porque si algo hacemos nosotros como Desafío Levantemos Chile es instalarnos en las comunidades, y llegamos acá para quedarnos y acompañar todo este proceso que es volver a levantarse después de una catástrofe de esta magnitud. Entonces, realmente vamos a estar acá haciendo levantamiento de necesidades con las comunidades y construyendo las soluciones también con ellos mismos. ¿Cuánto tiempo crees? Yo sé que es muy temprano y la emergencia todavía está en desarrollo, o sea, se acaba de decretar la zona de catástrofe para Tierra Amarilla, pero a partir de la experiencia del desafío de Levantemos Chile, ¿cuánto crees que va a tomar una recuperación, volver a levantar a una región como esta? No, yo creo que una recuperación, o sea, con todo el acompañamiento que nosotros hacemos, podemos estar hablando fácilmente de un año de proceso para poder recuperar todo lo que se ha perdido con esta mega tormenta totalmente inusitada y que ha generado muchos daños, que yo creo que por lo menos va a ser un año para poder volver a levantarse. Y nosotros como Desafío Levantemos Chile vamos a estar acá ese año también para acompañar a las comunidades más afectadas.
Finalmente, para cerrar, Ascan, y aprovechando que, tal como tú decías, han estado en distintos lugares, han podido llegar a Combarbalá, han estado en Huasco, han estado en Copiapó, ahora estás en Copiapó, ¿qué les dicen las personas? Porque me imagino que hay tristeza, que hay preocupación, que hay incertidumbre. ¿Qué es lo que ustedes recogen de lo que les han dicho las personas? Sí, la verdad es que sí, hay tristeza, hay incertidumbre, pero lo que es más característico es esa resiliencia que es única del chileno, que tiene una fuerza de flaqueza que es inspiradora, la verdad, porque si bien hay muchas familias muy golpeadas y que han perdido su sustento, que han agricultores, crianceros, la gente igual nunca deja de sonreír y deja de tirar para adelante, y eso es algo que realmente tenemos los chilenos, que es esa fortaleza. Siempre hemos sido golpeados por la naturaleza, pero tenemos esa fuerza para levantarnos y unirnos, y también cuando pasan estas cosas apoyarnos entre nosotros y levantarnos. Ascan Bolt, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias, un abrazo. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de robots que se escapan o algo así. OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, ha revelado que una de sus inteligencias artificiales, la más avanzada, escapó de un entorno de pruebas que se había diseñado para mantenerla aislado. Estaban haciendo un ensayo de seguridad, querían medir hasta dónde era capaz esta inteligencia artificial de operar y ejecutar tareas de manera autónoma después de que le daban una primera instrucción. Y esta inteligencia artificial cumplió la prueba, siguió la instrucción, pero siguió avanzando, encontró una vulnerabilidad en el entorno cerrado donde la tenían y se escapó. Luego se fue a buscar una de las mayores plataformas del mundo para compartir modelos de inteligencia artificial, que se llama Hugging Face. Y allí trató de entrar para obtener la información que necesitaba. O sea, empezó a actuar por su cuenta. Se está investigando lo ocurrido, se dice que la vulnerabilidad ya fue corregida, pero no han informado de robos de datos de clientes tampoco. Hay preocupación porque es un hecho sin precedentes. Es una inteligencia artificial que encontró una falla de seguridad, encontró una puerta para escapar, digamos, y salió por ella de manera completamente autónoma. No significa que la inteligencia artificial haya desarrollado conciencia ni que se haya revelado, sino que una vez que se le da una instrucción es capaz de buscar cualquier puerta, cualquier error informático, cualquier tipo de vulnerabilidad que ocupar para salir. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.